En eso me vi en la noche tomándome la pastilla y fue como, pero ¿y esto qué es? Está súper naturalizado y normalizado que las mujeres tenemos también como que asumir esos efectos secundarios. Como solo por tener anticoncepción o un manejo del acné en mi caso, estoy llevándome una mochila demasiado grande. El uso de anticonceptivos hormonales tiene efectos sobre el medio ambiente. Día a día estamos consumiendo algo que está afectando sobre todo a las poblaciones de anfibios. Y de hecho el llamado es a cuestionarse, a hacer la propia investigación, de que no nos crean a nosotras porque se le estamos dando la información. Creo que cuando uno dice voy a dejar las pastillas, voy a buscar alternativas y voy a hacer algo diferente, voy a conocer mi cuerpo y empoderarme desde allí, es un acto muy rebelde frente a cómo las cosas están armadas en nuestra sociedad. Estamos aquí con Andreina y Fran de Hacia la Raíz y yo las conocí porque ellas enseñan el método sintotérmico, un método natural de anticoncepción para personas que están buscando una alternativa a los métodos hormonales, al menos en mi caso, después de haber dejado la pastilla anticonceptiva y ya estar como 2 años sin ella, sin su uso. Y este proceso de descubrimiento, ellas también lo vivieron, este proceso de reencontrarse con su cuerpo, así que coméntenme un poco cómo fue ese proceso hacia desintoxicarse un poco de este anticonceptivo hormonal. Parte un poco como desde encontrarse con alguna información online o en libros, como que habían unos guiños así de cosas que parecían decir que no era un método, la pastilla anticonceptiva hormonal o los métodos hormonales no eran una alternativa tan sana como parecía ser. Entonces, en mi caso, me leí un libro que se llama Manual Introductorio a la Ginecología Natural. Y bueno, ahí hace varias pinceladas de todo lo que tiene que ver con este tema, de lo que significa tapar las hormonas, de lo que significa no conocer a nuestro cuerpo en todo ese proceso de usar estos anticonceptivos hormonales y las prevalencias de cáncer de mama en este caso, que en mi familia son muy altas las posibilidades, entonces fue como, ¿qué estoy haciendo? Como solo por tener anticoncepción o un manejo del acné en mi caso, estoy llevándome una mochila demasiado grande que ni siquiera sabía que estaba cargando. Yo creo que también como darnos cuenta un poco la incoherencia porque cada una estaba en su proceso de ser más sustentable, de cambiar sus prácticas personales y de consumo y de cuestionarse muchas cosas y de algún modo cuestionar cómo funciona nuestra sociedad en torno al consumo y al modelo de desarrollo que opera y luego darte cuenta que estás vos misma consumiendo un medicamento todos los días que te intoxica y que te hace mal y que está súper naturalizado y normalizado que las mujeres tenemos también como que asumir esos efectos secundarios por evitar el embarazo como un miedo grandísimo frente al embarazo y una gran desinformación frente a las alternativas que tenemos realmente para administrar nuestro cuerpo. Así que al darnos cuenta de esa gran incoherencia empezamos a decir, no, esto nos hace demasiado ruido. ¿Cuáles fueron los más grandes descubrimientos que hicieron sobre los efectos de la pastilla durante esa investigación? Creo que uno de los que más a mí me hace ruido es la baja libido, como la normalización de esa baja libido, como entre mujeres, eso no es algo a lo que se le da la importancia que tiene efectivamente, entonces como que es algo que ni siquiera nos damos cuenta que está pasando. No se conversa ni siquiera. Exacto. Y bueno, ya en adelante cosas también más físicas como son los dolores de cabeza, las náuseas. Usando la pastilla, Claro. es más común. Sí. Yo creo que ese es un punto clave porque, digamos, está tan naturalizado el tema de los efectos secundarios que eso no me va a pasar a mí, pero según lo que se ha investigado, uno puede ver que de toda esa gran lista, después del consumo de anticonceptivos hormonales, además a largo plazo, algo me va a pasar de todo eso, como de todo ese gran espectro. Y yo creo que es súper importante entender que el ciclo menstrual no es solamente para tener hijos, es un proceso muy importante a nivel fisiológico
que no podemos simplemente suprimir pensando que mi cuerpo va a estar bien sin ese pedazo, porque Claro. el cuerpo funciona de forma integral. Entonces, el ciclo menstrual no solamente tiene que ver con nuestras funciones reproductivas, tiene que ver con todos nuestros sistemas y está relacionado con muchas otras cosas, con nuestra salud ósea, con nuestra salud digestiva, con Nuestra nuestra salud salud mental. Sí. El tema de la depresión es muy fuerte asociado al uso de anticonceptivos hormonales. Incluso temas como tener caries, por ejemplo, y la mala salud de nuestros dientes está asociada también con el efecto de los anticonceptivos hormonales. ¿Qué efecto secundario para ti fue más notorio o que te llamó más la atención en tu investigación? Digamos el que me afectó más a nivel personal e inmediato fue que está dentro de lo que se llama como síndrome post-anticoncepción hormonal, fue justamente la depresión, que se me activó como en ese lapso de los 3-4 meses después de abandonar los anticonceptivos hormonales. Y eso es algo muy común y muchas mujeres sufriendo alrededor del mundo de este tipo de cosas en silencio y pensando que están asociadas a otros asuntos y están mucho más relacionadas con el consumo de anticonceptivos hormonales de lo que nosotras pensamos. Entonces el llamado es como a verlo justamente de esa forma integral. El ciclo menstrual desde el primer día hasta el último es una orquestación de muchas hormonas que trabajan a nivel sistémico, no solamente reproductivo. Entonces el Las estar... hormonas manejan, para alguien que no sabe nada, las hormonas manejan como la química entera del cuerpo y todas las entera. funciones del cuerpo. Las hormonas son como mensajeros que llevan este mensaje a distintas partes del cuerpo, entonces si estamos suprimiendo, en este caso las hormonas reproductivas, estamos con ellas suprimiendo muchos otros mecanismos y como funciones del cuerpo en general. Bueno, aparte de tener efectos sobre nuestro cuerpo, de la manera en la que funciona nuestro cuerpo al consumir hormonas artificiales al final, también el uso de anticonceptivos hormonales tiene efectos sobre el medio ambiente, que también fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando hice mi proceso de dejar las pastillas anticonceptivas, cuando me enteré de que muchas de estas hormonas van a parar a los cursos de agua. Cuéntanos más. Cuéntanos más. Sí, efectivamente también como este ejercicio de vernos no solo nuestro cuerpo como algo integral, sino nosotros mismos en relación con la naturaleza y con el medio ambiente, pues de allí uno entiende que todas estas hormonas sintéticas que estamos consumiendo diariamente van a parar luego a través de la orina, llegan a los cursos de agua y empiezan a actuar como disruptores endocrinos que modifican a las especies que están en estos cuerpos de agua. La Fran les puede contar mejor. Así como fácil es eso, porque no, como son sustancias químicas que su función es modificar ciertas funciones, en este caso suprimir el ciclo menstrual. También afecta a distintos tipos de vertebrados que están en estos cursos de agua, porque siguen haciendo su función, que es modificar mecanismos en organismos. Claro. Entonces ahí afectan la reproducción de estos organismos y con ella la conservación de estas especies. Entonces, claro, al final uno, no, que el plástico, que el BPA, que no sé qué, no voy a consumir esto, no voy a consumir este otro, y día a día estamos consumiendo algo que está afectando sobre todo a las poblaciones de anfibios y de peces que están como en estrecho contacto con estos cursos de agua. Claro. En este proceso del cambio que yo hice, que fue principalmente porque de repente me di cuenta que estaba cuidándome tanto en aspectos alimenticios y de salud, tratando de sacarme la mayor cantidad de químicos posibles del cuerpo, y de repente como que en eso me vi en la noche tomándome la pastilla y fue como, pero ¿y esto qué es? Y 8 años de inconsciencia, así como de no tener idea qué era lo que me estaba abriendo el cuerpo, porque estaba normalizado de que todas las mujeres de mi vida las tomaban, y la ginecóloga jamás me dijo los posibles efectos que podía tener. Y yo creo que incluso ni siquiera todos los ginecólogos saben, como que... Eso es como una de las cosas más graves, de hecho, como no es que nos estén mintiendo, no es que nos quieran hacer mal,
sino que no están tan informados de este tema. Entonces Claro. como que al final, por eso nosotras también decidimos como tomar la rienda un poco del asunto, porque la gente a veces critica como, que no son esto, no son especialistas en esto otro, y es como, toda la información que nosotros estamos entregando es información que está disponible, que la gente puede buscar, que a nosotras se nos hace un poco más fácil porque leemos en inglés, porque hemos hecho cosas de investigación en nuestros propios campos, entonces como que nos es más fácil procesar la información y entregarla. Y de hecho el llamado es a cuestionarse, a hacer la propia investigación, de que no nos crean a nosotras porque se le estamos dando la información, sino que somos una fuente más. Y Creo que también hay como mucha inercia cultural frente al uso de anticonceptivos hormonales, porque incluso nuestros propios familiares es algo que nos heredan, como que nos traspasan como una práctica que está normalizada. Entonces, lo mismo pasa con nuestros médicos. De algún modo es como funciona nuestra medicina. Entonces, es como la forma en que ellos piensan que van a solucionar no solamente la anticoncepción, sino también otros temas que se supone que van a mejorar con la pastilla anticonceptiva. Claro, Entonces, como la acné, como los ciclos irregulares, Los dolores como menstruales. los dolores menstruales, los ovarios poliquísticos. sí, de hecho, un tercio de las mujeres que toman anticonceptivos hormonales es en realidad por temas distintos a la anticoncepción, justamente porque la pastilla se piensa que va a colaborar en eso, pero funciona más como un analgésico que realmente como un remedio que me va a solucionar de raíz mi problema de salud. Claro. Y en ese entonces el proceso de salirse de la norma establecida, ¿qué desafíos se vieron enfrentados como en la sociedad a su alrededor? O sea, principalmente los comentarios como de la gente cercana primero, de los amigos, la familia, las parejas, como el uno ir con este miedo, ya ok, voy con este miedo, pero lo voy a hacer igual con miedo, pero lo voy a hacer. Y después la gente que te dice, pero vaya a quedar embarazada, pero no sé qué, y es como, pero sí, eso no es efectivo, y es como que chuta. Entonces en un momento dijimos como, ya, a ver, no vamos a escuchar a nadie, vamos a hacer esto, vamos a entenderlo bien, y después de eso vamos a empezar como a comentarlo, como que por suerte no fue un proceso tan solitario porque estábamos las dos, pero yo creo que alguien que parte solo así de la nada, como consejo de repente juntarse con alguien que esté, o no sé, hablarle a gente que esté en eso, porque sobre todo por ignorancia como que llegan estos comentarios como en contra, por así decirlo. Creo que cuando uno dice voy a dejar las pastillas, voy a buscar alternativas y voy a hacer algo diferente, voy a conocer mi cuerpo y empoderarme desde allí, es un acto muy rebelde frente a cómo las cosas están armadas en nuestra sociedad. Y por ello también uno cuando comunica esta idea recibe como esos señalamientos, ¿no? Como así, vas a quedar embarazada ya. ¿Por qué las dejaste? Pero no hay nada que sea igual de efectivo. Entonces, creo que todo ese peso es el que uno recibe cuando uno decide seguir otro camino, y por eso también creamos el proyecto, porque dijimos, nosotras logramos encontrar una alternativa que primero que todo el mundo tiene que conocer, y segundo también poder estar allí para acompañar y para darle la mano a otras mujeres que quieran empezar ese proceso. Cuénteme, ¿hay alternativas igual de efectivas? Las hay, incluso podrían ser un poquito más efectivas, ¿ya? Porque cuando uno habla, en cualquier método anticonceptivo se habla de efectividad de uso típico y efectividad de uso perfecto. El uso perfecto es como solo las fallas intrínsecas del método, y las de uso típico es cuando uno, por ejemplo en el caso de las pastillas, se te olvidó tomar una o interfirió con otro medicamento, tuviste diarrea, vómito, etc. Y para hacer la comparación simplemente así fácil, las pastillas anticonceptivas tienen en uso perfecto un 99.7% de efectividad y en uso típico un 92% de efectividad. Y el método sintotérmico, que es el método que nosotras enseñamos, tiene en uso perfecto 99.6% de efectividad, o sea 0,1 menos, y en uso típico un 98.2% de efectividad. Entonces ahí es un poquito más alto.
Los métodos de barrera son muy buenos y nosotras recomendamos mucho su uso porque también son los únicos que nos protegen contra infecciones de transmisión sexual, que son el condón masculino y el condón femenino. ¿El condón femenino es el que se llama diafragma? ¿Es lo mismo? No. El condón femenino es como un condón así largo y es más grueso y como que se tuerce y se introduce en la vagina. Y en el fondo que hay, como lo puedes poner incluso antes de ir a bailar, por ejemplo, y después lo usas y ya, y después al finalizar lo sacas. Y en cambio el diafragma es como un capuchón que se pone en el cervix. En el cuello del útero. Claro, entonces ahí no te protege nada porque igual si no hay preservativo va a entrar como que puedes infectarte con alguna infección de transmisión sexual. Y bueno, los métodos de autogestión de la fertilidad o de autogestión de nuestro cuerpo, donde hay varias corrientes. Por un lado están métodos que hacen seguimiento de la temperatura basal, por otro lado hay métodos que hacen seguimiento del flujo cervical, como son el método de Billings y el método de Creighton. Y finalmente está el método sintotérmico que tiene distintas corrientes, pero digamos cruza distintas variables. Y yo creo que lo chévere de los métodos de autogestión y autoobservación de nuestra fertilidad también traen como un efecto muy positivo, que es que sabemos cómo estamos también a nivel de nuestra salud general. Y ese es un saber muy empoderador, así yo no tengo una pareja o no sea heterosexual, entonces no esté en riesgo de embarazo. ¿Qué variables manejamos en el método sintotérmico? El método sintotérmico es un sistema científico, digamos, aclarar eso desde un comienzo, y funciona con la observación de distintas variables que nos hablan de nuestro cuerpo y de nuestra fertilidad. Una de ellas es el flujo cervical, que cambia a lo largo del ciclo, y por otro lado está la temperatura basal, que se utiliza mucho sobre todo para confirmar la ovulación, porque cuando ovulamos se libera la progesterona, y la progesterona es una hormona que sube la temperatura corporal y la mantiene elevada hasta el final del ciclo. Cuando ya conoces como sobre tu ciclo, ¿qué otros tipos como de datos como obtienes al saber en qué parte de tu ciclo estás? O sea, de partida saber si está funcionando como debería estar funcionando, si estás ovulando, si tus fases duran lo que deberían durar, y eso tiene estrecha relación con los niveles hormonales y con la alimentación y con el ejercicio, etc. Pero sobre todo algo que nos gusta mucho es el tema como energético que uno puede desprender de un ciclo menstrual. Porque yo creo que a todos nos pasa que hay un momento del ciclo en que chao, película y gato y no quiero más del mundo, y momentos en el que llegamos a las 12 de la noche a la casa y seguimos haciendo cosas y el día así como que se nos pasa volando. Entonces poder ordenar esa información es muy valioso como para cumplir con lo que sea que tengamos que cumplir en nuestra vida, como evidenciar cuáles son los momentos de mayor energía y concentrar ahí todas las cosas que uno tiene que hacer, y al contrario, cuando tenemos menos energía, como también centrarnos un poco en nosotras mismas, como darnos tiempo, darnos espacios y como también poder gestionar las relaciones con el resto de la gente. No sé, al final uno termina conociéndose tanto que puedes hacer muchas cosas como, y dejar de frustrarte con lo que te pasa y como lograr muchas más metas. Como ser compasivas con nosotras mismas, saber en qué momento estamos y nuestro cuerpo qué nos pide, y podernos dar lo que necesitamos, o entendernos y comprendernos, y no, digamos, tratar de obligarnos a hacer ciertas cosas, porque igual yo creo que es importante entender que vivimos en una sociedad muy masculinizada, donde los ritmos son solares, masculinos, entonces por eso los trabajos son todos los días, de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde, sí. Y como que todos los días se supone que tenés que producir lo mismo. Y el hecho de, claro, como lo que tú decías, de vivir en una sociedad como súper masculinizada, lineal, en la que tenemos que producir igual todos los días, no nos permite a nosotras como mujeres como apropiarnos de ese ciclo en el que hay momentos en los que tenemos más energía, que podemos de hecho hacer conexiones creativas mejores, y
otras instancias en las que es hacia el interior, o sea, como que tus hormonas y toda tu química corporal está promoviendo que te vayas hacia tu interior, de que te hagas como análisis propio, que necesitas más calorcito y estar de protegido. repente es más fácil también como centrarse en tareas como del computador, no sé, editar o leer, como, no sé, distribuir esas tareas en el Exacto. ciclo también es maravilloso. Y ya si es que estamos como viviendo demasiado en armonía con la naturaleza, a muchas se nos regula con la luna. De hecho, sí. Una de las cosas que impide un poco esa sincronía es el estar expuestas a pantallas, a excesiva luminosidad. Antes, con la única luz nocturna que había, o que no había, era de la luna, entonces como que era más fácil estar en sincronía con eso. Ahora es un poco más complicado, pero si uno es consciente, se puede como llegar a lograr. Me acordé de un comercial en que era como una mina toda con pantalones blancos, de hecho. Era como era de toallita higiénica y corriendo. En tus días no dejas que nada te detenga, como que tienes que poder correr de la misma manera, tienes que poder hacer todas las cosas y anda a mancharte porque Lo peor que te puede pasar en la vida. lo peor que te puede pasar en la vida es que alguien más vea tu sangre. Exacto. En parte como de ese proceso de anular nuestros ciclos ha sido también hacernos pensar que nuestra menstruación es lo peor y que nuestra sangre es algo que da asco y algo sucio, cuando todo lo contrario, o sea, nuestra sangre menstrual es nuestro endometrio, que está lleno de nutrientes y no es un desecho. Entonces ha sido como parte de toda la maquinaria para hacernos pensar que lo peor que nos puede pasar es menstruar y ser cíclicas. Claro. Yo también, y no sé si ustedes, pero yo hice el cambio hacia usar la copa menstrual, que pasar de usar un plástico que contamina de partida y segundo que tiene como químicos que están en contacto con mi zona genital, con fragancias que no sé, que también podrían ser disruptores endocrinos, no tengo idea. Y tercero, que hace que la colección, o sea, como la reunión de la sangre con el tiempo se vuelva tenga mal olor y como que yo creo que de ahí también viene como el sentimiento de asco que nos da hacia la sangre, y que después yo con la copa me di cuenta que huele a la tierra. Sí. Y también pensar como que todas las toallitas como desechables que usamos alguna vez en la vida están en el mundo Todavía. ahí como generando infecciones y malos olores y cosas como wow. Claro. ¿Qué hicimos todo este tiempo? Para mí es como que la veo y me ha ayudado a tener muchísima más conexión con ella, y como que la tiro a las plantitas y veo lo nutritivo, porque si es que estoy tratando de no gastar nada, entonces si esto que tiene un montón de nutrientes, ¿por qué no se lo doy a la tierra? Además igual como perder como el miedo propio o el asco como a tu cuerpo, como al final. Al principio cuando uno lo empieza a usar es como, ay, chuta, me manché entera. Y después como, ya sí, me manché, pero me puedo limpiar las manos y todo va a estar bien, como que no es más que sangre. Yo creo que la primera invitación pues es cuestionarse, obviamente, como dejar de dar por hecho estas prácticas en las que llevamos muchos años y ya no nos cuestionamos. Y segundo, saber que sí hay alternativas. Yo creo que eso ya lo llena a uno de un gozo inmenso, porque en muchos momentos yo creo que a todas nos pasó que buscamos alternativas y nos decían que no había. Y obviamente si en algún momento se animan a aprender algún método de autoobservación y autogestión de la fertilidad, pues sería maravilloso. Igual si llegaron a este punto del video, probablemente porque ya están en eso, entonces como no perder el vuelo y no tienen que hacerlo todo ya ahora, sino empezar a investigar, a leer, a bajar. ¿Por dónde partimos? ¿Con algún recurso? El método sintotérmico se ha enseñado mucho en Europa, en Estados Unidos, Canadá, pero desde hace un tiempo hay varias personas en Latinoamérica que están también enseñando, informando, y son compañeras y son amigas, así que aquí les dejamos como varias cuentas que pueden explorar. ¿Y algún libro? Libro, o sea, yo recomendaría el que yo partí, que es el Manual Introductorio a la Ginecología Natural, que está en español, se consigue en Chile y en Argentina. Y Yo tengo un libro, pero es en inglés. Pero sé Sí. que
que se llama Woman Code. Sí, es de Alisa Vitti. un clásico. Woman Code. También está el de cómo mejorar tu ciclo menstrual, que también tiene traducción en español. Hay un libro como de que habla como de todo este proceso post-píldora, que se llama Beyond the Pill, que es un clásico. Y básicamente eso, apropiarse de su cuerpo, de saber de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa, de saber lo que le está pasando y cómo básicamente vivir en mayor armonía con este mayor conocimiento. Así que vamos a dejar... ¿Puedo decir algo Sí, antes de diga. cerrar? Solo un último mensaje, y es que saber también que nosotras podemos hacerlo, porque como te estaba diciendo antes, algunos de estos métodos requieren disciplina, sí requieren disciplina, pero nosotras decimos, son como aprender a manejar un auto, por ejemplo. Entonces, que no nos creamos como esa idea de que es muy difícil, entonces no lo voy a poder hacer, porque estamos también muy acostumbradas a que si no somos las mejores y las más inteligentes y las más capacitadas, entonces no podemos hacerlo, como echarnos mucho por debajo y a creer que no podemos gestionar nuestro propio cuerpo. De a poquito ir incorporando la información y eso, no abrumarse y saber que al otro lado de toda esta mayor información hay un montón de beneficios y felicidad y armonía. Yo quiero decir algo también antes. Es como, bueno, hablamos harto como de los efectos secundarios de la pastilla, que no sé qué, que no resuelve los problemas, etc. Recibimos muchos mensajes también como de chicas que tienen que tomarla porque tienen ciertas patologías que son un poco más graves y que lamentablemente no hay información de cómo tratarlas más que eso. Entonces nuestra invitación igual es como si necesitan usarla o si creen que para ustedes es lo mejor, es una opción. O sea, no es que nadie la puede tomar de aquí en adelante, no. Sino cuando lo hagamos, estar conscientes de lo que estamos haciendo en el fondo, que es como la información que se nos ha ocultado por tantos años. Como si a ti te hace sentido, si para ti es una opción y es válido, dale. Claro, pero con información. Con toda la información, exacto. Y con un plan de acompañamiento de alimentación, de estilo de vida, sabiendo cómo funcionan las pastillas en nuestro cuerpo. Sí. Como que lo único que nosotros demonizamos en el fondo es la falta de información y como la ocultación de esta información. No ningún método en específico ni nada. Claro, sí, porque la información es poder. Exacto. Y nosotras somos mujeres empoderadas de poder y empoderadas. Tal cual. Así que muchas gracias por ver. Las invitamos a apropiarse de su cuerpo, a adquirir todo este poder. Y un abrazo grande. Suscríbanse para ver más de este video. Y sigan a Hacia la Raíz en Instagram. Chao.